El último día de ponencias de la Semana de los Procariontes. Les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, pues en esta ocasión me toca presentar al doctor Alejandro Heredia Barbero, un excelente investigador, también un excelente amigo, y bueno, voy a leer su semblanza. Alejandro Heredia Barbero trabaja en el ordenamiento de compuestos orgánicos y sus propiedades emergentes con irradiación gamma. Trabaja en un grupo multidisciplinario centrado en la obtención de compuestos de relevancia en la química prebiótica y astrobiología para dar seguimiento a la evolución molecular que pudo originar al primer sistema vivo. En estos estudios, el autoordenamiento de cristales moleculares de aminoácidos y sus posibles propiedades catalíticas en la nanoescala son de importancia por ser superficies que aumentan la masa molecular de compuestos orgánicos. Estos mismos compuestos se hallan en meteoritas y ahí interactúan durante miles de millones de años con radiación ionizante, campos magnéticos estáticos e impactos, activando todo el volumen del cristal molecular ensamblado. El doctor Alejandro Heredia Barbero es investigador titular A y es parte del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1. Hizo una estancia DAC 2003-2006 en el Instituto de Física de la Universidad de Münster, Alemania, una estancia postdoctoral en el año 2006 en la Universidad Estatal de Utah, una estancia postdoctoral en el Departamento de Cerámica y Vidrio de la Universidad de Aveiro del 2008 al 2012 y una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones en Física de Río de Janeiro, Brasil. Desde el año 2013 es investigador en el Departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica del Instituto de Ciencias Nucleares de nuestra universidad. Bueno, pues los dejo con el doctor Heredia. Muchas gracias por venir. Este es el único micrófono que tenemos, ¿verdad? ¿Sí está bien si lo agarro así? ¿Sí? Muy buenas tardes, muchísimas gracias. La profesora Jazmín Aguilar Medina ya me presentó, muchísimas gracias. Es una excelente profesora y una excelente colega y amiga también, de hace muchísimos años de esta facultad. Y bueno, yo les voy a presentar procesos de evolución molecular en la formación de compuestos de relevancia prebiótica. Ya lo mencionaba la profesora Jaz, que mi nombre es Alejandro Heredia Barbero, soy investigador y actualmente jefe del Departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica del ICN, que es el instituto vecino. Y bueno, pues también quiero agradecer al equipo de Ciencias TV, que bueno, pues es nuestro canal oficial de la Facultad de Ciencias, siempre hay que apoyarlos, y les agradecemos siempre estar atentos a las líneas de trabajo y a la proyección de los trabajos que tenemos como comunidad académica desde nuestra universidad, no solamente desde nuestra facultad, así es que hacen un trabajo titánico, vamos a decirle así. Ahora, volviendo a nuestra presentación, los procesos de evolución molecular son muy diversos y generalmente los asociamos nada más con la síntesis de moléculas que tienen que ver con los sistemas vivos. Estas moléculas que tienen que ver con los sistemas vivos no son estáticas, entonces a todos los procesos que les van a causar una modificación les vamos a llamar procesos de evolución molecular siempre y cuando vayan en la dirección de los sistemas vivos, como veremos más adelante. La asociación que tenemos de nuestro planeta, por ejemplo, con los sistemas vivos, pues bueno, viene de épocas muy remotas, más o menos unos 4.500 millones de años, cuando se comienza a formar esta hemeroteca gigante de compuestos orgánicos que pueden servir para la formación de sistemas vivos o que a la postre van a formar a los sistemas vivos. Y bueno, pues también tenemos un vínculo con nuestro sistema solar y la galaxia y los diferentes niveles de nuestro universo en donde se dan diferentes fenómenos a nivel general. Uno de esos, por ejemplo, pues es la radiación que viene del Sol. La radiación ionizante es muy importante porque nos genera cambios en estas moléculas, es decir, la radiación ionizante es promotora también de la evolución molecular. Luego tenemos un sistema muy complejo que son los sistemas fotosintéticos. Esta es una planta me parece que es centroamericana, no estoy muy seguro. Aquí del lado derecho tenemos un cono de una conífera. Podemos ver también la simetría. Entonces, si tenemos la síntesis de compuestos orgánicos ya complejos, vamos a tener una evolución que se va a diferentes partes. Una es la síntesis de los compuestos, la otra es el aumento de la masa molecular, es decir, la oligomerización de los compuestos de forma abiótica, y la otra es el autoordenamiento.
Como antecedentes, bueno, pues vamos a decir que no somos el único equipo de trabajo que tiene como labor principal la simulación de las condiciones de la Tierra primitiva, sino que muchos otros grupos, incluyendo el de Alfonso Luis Herrera, a mí me parece muy llamativo. Alfonso Luis Herrera fue el que diseñó el zoológico de Chapultepec y además hizo un gran trabajo experimental sobre la química prebiótica y evolución molecular antes, unos 20 años antes que Oparin y Haldane. Me parece que la figura de Oparin es muy importante, es un químico soviético muy relevante que propone también qué condiciones pudieron existir en la Tierra primitiva para que se generara esta hemeroteca gigante de compuestos orgánicos que nos llevaron posteriormente a la formación de sistemas más complejos. Cuando nos referimos a estos compuestos de ciertos pesos moleculares o relativamente sencillos, hablamos, por ejemplo, de aminoácidos, que esa es mi línea de trabajo. Yo trabajo con aminoácidos, les pongo radiación ionizante y se me genera ahí una cantidad determinada de otros compuestos o mezclas de estos aminoácidos. Aquí tenemos la glicina, que es la molécula que en tercera parte de la masa compone a la gelatina o el chicharrón. De este otro lado tenemos un ácido orgánico, este es vinagre, y por el otro lado tenemos alanina. Hay compuestos que ya tienen simetría, por eso ponía desde el inicio el cono de la conífera, porque las simetrías también son importantes para los sistemas vivos. No hemos descubierto por qué, no sabemos por qué, a esto le vamos a llamar quiralidad. Si quieren, nos apuramos y platicamos un poco más sobre el origen de la simetría y de la selección molecular. Entonces, nosotros tenemos compuestos de pequeñas masas moleculares como la glicina, y entonces las hacemos interactuar con superficies y también les ponemos radiación y vemos qué es lo que generan después. Estamos simulando las diferentes condiciones de la Tierra primitiva, que a fin de cuentas también es un sistema astrobiológico, porque no podemos sustraer a nuestro planeta, a nuestra contaminada nave espacial de nuestro universo, y entonces estamos trabajando en la síntesis de nuevos compuestos, de nuevas oligomerizaciones y de nuevos ensamblamientos, dependientes muchas veces de las mismas simetrías, que son importantísimas. Este es un pedazo de un texto de Alfonso Luis Herrera, que ahora vamos a ver. Déjenme ver si puedo poner la imagen completa. Salir de pantalla completa, ya está. Imágenes de Google, traducir. Pues no. No, sí, ya está la pantalla completa, pero no se alcanza a ver este pedazo de aquí abajo. Entonces tenemos grandes líderes de la investigación. Desafortunadamente, como en muchas otras áreas de la investigación científica y política, etcétera, no aparecen compañeras, pero por lo menos vamos a retomar algunos de los casos. Por ejemplo, el de México, que es Alfonso Luis Herrera, que tiene unos grandes trabajos. Justamente este volumen lo editan la doctora Alicia Negrón Mendoza, que bueno, yo pertenezco a su grupo de trabajo, el doctor Antonio Lascano, que es de esta facultad, y otros investigadores muy importantes, en donde se sintetiza y se discute y se hacen algunas observaciones de los trabajos de Alfonso Luis Herrera. En una conferencia escuché, por ejemplo, que cuando ganan los nazis en la Guerra Civil Española, muy desafortunadamente desde luego, encuentran en una biblioteca un libro de Alfonso Luis Herrera que dice que tiene que ser censurado. Entonces, el grado académico de Alfonso Luis Herrera me parece que es importantísimo y de investigación. También consigue hacer muchas estructuras ya muy complejas, y en una de las biografías de él indica el autor que le mandaba a Oparin fotografías de las muestras, y entonces Oparin discutía con él por correspondencia cuáles eran los resultados de las investigaciones de Alfonso Luis Herrera. En el caso de Joan Oró y otras personas importantes, aquí es Sidney Fox. Este es uno de mis autores favoritos también de temas de evolución molecular. Él sugiere que ya hay una evolución molecular como en los años 50, y también habla de una selección natural a nivel molecular. Y eso a mí me parece, muchísimas gracias, Has, y a mí me parece que esto es una sugerencia científica, pues que va mucho más allá de lo que podemos
de lo que podemos ver todavía. Lo que sí sabemos, lo que sí vemos, es que estos procesos de evolución molecular no recorrieron todos los caminos, fueron caminos de selección muy rígidos. Uno de esos casos, muchos de ustedes ya lo sabrán, es que nada más tenemos aminoácidos L, tenemos fosfolípidos D y tenemos azúcares D, nada más. Aunque yo en un experimento como los que hicieron Urey y Miller en 1953, los trabajos de Sidney Fox también son más o menos de esta época, y los de Melvin Calvin, que ganó el Premio Nobel de Química. Ellos en sus trabajos ya alcanzan a ver que con muy pocos compuestos químicos, más electricidad y agua, consiguen obtener compuestos muy complejos, pero no la parte de selección de las estructuras quirales. Entonces, es un experimento muy brillante, muy importante, y Alfonso Luis Herrera tenía ya trabajos bastante desarrollados. Muere en 1942 y tiene un artículo en la revista norteamericana Science, que es de las más prestigiosas del mundo. Y bueno, por otro lado tenemos a las personas que ya comenzaban a irradiar con radiación ionizante las muestras de compuestos orgánicos, como el caso de Cyril Ponamperuma y el doctor Iván Draganic, que tienen grandes trabajos sobre evolución molecular. ¿Qué es lo que estamos intentando obtener? Bueno, pues hay, vamos a decir, unas 200 moléculas en el espacio interestelar que se parecen a los compuestos de origen biológico, y lo que nosotros estamos intentando obtener es esto, pero también una modificación entre ellas, es decir, catálisis, un tipo de catálisis primitiva en donde se está robusteciendo la síntesis de nuevas moléculas a partir de estos pequeños compuestos, pero además de eso también la interacción entre ellos para generar otros procesos catalíticos primitivos. Esto a partir de compuestos muy sencillos. Ustedes podrían preguntar, ¿y hay cosas como proteínas o como macromoléculas en general en el espacio? Hay algunas publicaciones que dicen que sí. Pero hay otras macromoléculas que no tienen que ver nada con la biología, como los nanotubos de carbono, el grafito, el grafeno, que son placas chiquitas de grafito, que es con lo que escribimos con los lápices, y los fulerenos. En el caso de los nanotubos de carbono, pueden ser venenosos, o hay registro de experimentos en donde resultan venenosos, ¿no? Entonces, hay muchas macromoléculas, unas sí tienen que ver con los sistemas prebióticos. Nosotros tenemos que encaminar nuestros experimentos hacia la química prebiótica, porque hay otros caminos que nos pueden llevar a sistemas macromoleculares que no tienen nada que ver con los sistemas vivos, como el caso del grafito. Entonces, en un momento de nuestra historia, en el siglo XX, se comienza a trabajar con la radiación. Nosotros también, cuando vamos a la playa, pues tenemos que ponernos bloqueador solar, porque si no, se nos quema la piel y nos puede dar cáncer de piel con la radiación ultravioleta. También está cayendo cierta cantidad de radiación cósmica que no sabemos exactamente bien de dónde viene, pero esto está causando reactividad química constantemente. Ahora tenemos una atmósfera, pero hace 4.500 millones de años no. Y no solamente eso, también la irradiación solar era distinta porque el planeta giraba más rápidamente. Algunos artículos indican, por ejemplo, que un día pudo haber durado 6 horas. Eso quiere decir que el año tenía montones de días, pero eso nos da otros procesos distintos, por ejemplo, de hidratación, deshidratación, de las mareas. Además, la luna estaba más cerca también. Recuerden que la luna se nos está alejando. Y entonces teníamos procesos gravitatorios más importantes, por ejemplo, este fenómeno de mareas, de forma muchísimo más relevante porque la luna estaba más cerca, y además procesos de luz y oscuridad mucho más rápidos. Entonces, teníamos un planeta que se estaba calentando y enfriando muy rápidamente, y también las mareas aumentaban los niveles o disminuían los niveles de los océanos. Adicionalmente a esto, surgen continentes pequeñitos y luego se forma uno, como en 3.900 millones de años, 3.9 gigaaños, que se llama Bálvara. Y también tenemos la formación del geodinamo terrestre,
la formación del campo magnético, con la formación de estos ciclos internos del manto y algunas partes de la corteza que tanto nos caen mal a veces cuando se nos mueve el piso por ahí, ¿verdad? Y entonces tenemos muchas circunstancias que nos hacen llevar nuestra línea de trabajo a ciertos aspectos que podríamos sintetizar, por ejemplo, en procesos de la síntesis. Estas son las partes medulares de los procesos de evolución molecular que nosotros estamos trabajando con diferentes ambientes primitivos. La síntesis abiótica de moléculas de bajos pesos moleculares, la oligomerización o polimerización también, pero también después de que tenemos toda esta hemeroteca de compuestos orgánicos, se van a juntar y tridimensionalmente me van a dar otras capacidades, en primera, estructurales, en segunda, catalíticas. Otros de los fenómenos que estudiamos, porque también debieron ser parte de los procesos de evolución molecular, es cómo interactuaron estas moléculas de bajos pesos moleculares con cristales inorgánicos. En este caso tenemos un cristal de calcita, es un carbonato de calcio. Si nosotros molemos esta cosa y la comprimimos, obtenemos un antiácido. Y en este otro caso tenemos superficies de micas. Bueno, este es un carbonato también, y aquí tenemos micas. Entonces lo que tenemos es que los diferentes sistemas orgánicos con los que estamos trabajando se ensamblan también de diferente forma cuando tenemos diferentes superficies. Y este es el caso de esta estructura tubular. Miren cómo tiene luz en un tubo, quiere decir el agujero del tubo, ¿no? Entonces, aquí tenemos que estas estructuras tienen luz y estas podrían servir también para tener propiedades catalíticas en un ambiente primitivo. Aquí nos lleva nuevamente a lo que decía Sidney Fox, que además en una de sus publicaciones, por lo menos, cita a Alfonso Luis Herrera. Lo que dice Sidney Fox es que muy posiblemente la fisicoquímica primitiva ya estaba metida o estaba enmarcada en procesos rígidamente establecidos que iban a llevar a ciertos procesos o a ciertos fines fisicoquímicos. Yo sé que estoy hablando así medio de forma general, pero lo que voy es que quiere indicar que sí pudo haber existido una selección natural a nivel de moléculas. ¿Dónde vemos eso? Nuevamente lo vemos en las estructuras quirales. Para las compañeras, compañeros, compañeres que no estén familiarizados con las estructuras quirales, con la simetría espejo, con la simetría especular, valga la redundancia, es como si yo me pusiera enfrente de un espejo. Ya ahí comienzan las cosas de forma rara, porque no me voy a reflejar de arriba hacia abajo, me reflejo de izquierda a derecha. También es un fenómeno rarísimo, ¿no? Y entonces la quiralidad consiste en tener las estructuras de la imagen real y de la imagen virtual. Es decir, si yo me reflejo en el espejo, la persona que está allá, claro, yo escribo con la mano derecha, la persona que está allá en el espejo, en la imagen virtual, escribe con la mano izquierda. Pues es como si se pasara de este lado y coexistiéramos esa otra persona y yo en el mismo espacio donde estamos, ¿no? Eso es la quiralidad. Entonces lo que dice Sidney Fox es que posiblemente la evolución molecular sí tenga caminos selectivos como los describe Darwin, cosa que a mí me parece monstruosamente importante. Bueno, aquí no se alcanza a ver bien esto, pero estuvimos hablando hace un momento, por ejemplo, que las condiciones que estamos simulando tienen que ver con los cambios de volúmenes de agua, temperaturas, campos magnéticos, irradiación ionizante, etc. Qué desafortunado que no se alcanza a ver aquí. Quería que vieran que las áreas, las integrales de estas funciones que tenemos aquí, de estas gráficas, no son las mismas, están aumentando. Estas cosas, estas funciones quieren decir que estamos generando más proteína conforme aumentamos la cantidad de procesos de hidratación-deshidratación. ¿A qué voy con esto? Si nosotros recordamos cuál es el papel en
nuestro sistema vivo, en nuestra contaminadísima nave espacial, con respecto al sistema que lo rodea, este sistema genético, este sistema vivo, lo único que quiere es hacer proteínas, adaptarse y heredar esos cambios, cuasi, ¿no? Podríamos darle toda la complejidad que quisiéramos, hasta la capacidad humana de abstracción, que pues son movimientos de moléculas en el sistema nervioso, ¿no? Pero a saber cómo se origina es otra cosa, pero siguen siendo procesos altamente complejos. Lo que quiere el núcleo, o lo que quiere el material genético, porque podríamos tener procariontes, como justamente es el nombre de esta semana, Semana de los Procariontes, es que todas las órdenes para la síntesis de proteínas vienen del material genético. Lo que yo les estoy intentando mostrar aquí es que desde los experimentos de Sidney Fox es posible generar proteínas sin la necesidad del material genético, que es lo que da la orden al ARN, ¿no? Aquí nosotros estamos viendo cómo se aumenta la cantidad de proteína cuando hay procesos de hidratación y deshidratación, pero eso es algo que ya había publicado Sidney Fox hace 50 años, bueno, mucho más, 70 años yo creo. En el caso, por ejemplo, de Cyril Ponamperuma, que lo habíamos visto en una fotografía anterior, no solamente hace estructuras como pelotitas, estas micelas, sino que les pone radiación ionizante, radiación UV, y lo que él alcanza a ver es que las micelas están coordinando la concentración de cosas de forma local en sus tubitos de ensayo, de tal forma que la radiación ionizante no solamente es promotora de la evolución molecular en sistemas de moléculas relativamente bajos pesos moleculares, sino que también promueve tal vez fenómenos de evolución molecular ya cuando tenemos sistemas del tipo de las micelas. Este es un trabajo de los 80, miren, del 82, y está utilizando radiación ultravioleta. Les podrían decir, bueno, pero es que no, la radiación ultravioleta no es radiación ionizante. Bueno, pues no toda, pero una parte sí, la C, son como 280 nanómetros de longitud de onda, algo así. Y luego aquí tenemos este trabajo de Luigi Luisi, en donde él pone diferentes iones en micelas y logra que estas micelas tengan fenómenos parecidos a los de reproducción. Están tomando ciertas cantidades de agua y saca una vacuola chiquita. Entonces mete más lípidos y este mismo fenómeno va sacando otros lípidos chiquitos también. Nosotros también tenemos simulaciones computacionales. Este es el lado de la luz de uno de los tubos de fenilalanina y aquí está pues en una caja de agua y estamos estudiando qué posibilidades hay de generar nuevos compuestos a partir de este tubo tan sencillamente formado de fenilalanina. Y quisiera pasar a las conclusiones. Pues la evolución molecular es el conjunto de procesos de generación de compuestos orgánicos, pero también de ordenamiento. Todo para tener propiedades fisicoquímicas nuevas, ya sea de la estructura o de la síntesis de nuevos compuestos a partir de compuestos sencillos. Y esto, bueno, pues es importante para entender cómo se pudieron generar las moléculas y macromoléculas, desde luego, que dieron origen a este sistema tan complejo que es el sistema vivo. Un caso de esto, por ejemplo, es la interacción con fases minerales. Si yo tengo compuestos muy sencillos, todas las enzimas tienen una parte que es como un motor, que es un grupo funcional que muchas veces tiene átomos metálicos, y eso es lo que nos está dando esta variación de la cantidad de electrones de un lado hacia otro, y esto me está generando cambios en la enzima. Esto, bajo nuestra visión, la de Alfonso Luis Herrera, Sidney Fox, Oparin, Haldane, bla, 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 tuvo que ver con la vinculación de las fases orgánicas con las minerales. Y un caso extremo de esto, pues es el ATP, el ADN, el ARN, etcétera, porque en su cadena que son como peldaños, lo que está uniendo cada peldaño es un fosfato, pero obtener ese fosfato no es tan fácil. Una posible fuente de este fosfato podrían ser las fases minerales, solamente que el fosfato es muy estable y es muy difícil arrancarle este grupo fosfato al compuesto mineral, ¿no? al sólido cristalino. Y bueno, termino con esto y pues muchísimas gracias.
Bueno, pues muchas gracias. No sé si surjan dudas, quieran preguntarle algo al doctor. Por ahí alguien que quiera comentar algo. ¿Por allá? Sí, ahora que podemos. Si no tenemos micrófonos inalámbricos. Bueno, me surgió la duda hablaba de que se podrían encontrar proteínas en el espacio, ¿no? ¿Qué nivel de complejidad podrían tener estas proteínas? ¿O qué tan difícil es que se logren la formación de este tipo de moléculas? Muy buena pregunta, compañero, muchas gracias. Sí, conozco por lo menos 2 artículos que hablan de moléculas de algún par de docenas de aminoácidos, pero usted tiene toda la razón, compañero. Sí, tendríamos que tomar, por ejemplo, uno de tantos programas que tenemos de ciencia de materiales o de química computacional, etcétera, y decir cuáles son las posibles conformaciones que tenemos en estas macromoléculas que se extraen de los meteoritos, de las meteoritas. Hasta donde sé, de estructura secundaria, estructura terciaria, no se ha estudiado nada, pero si usted se da una vuelta al laboratorio, igual podríamos hacer un estudio. Pero me parece una muy buena pregunta. Ese grado de complejidad del contenido de aminoácidos, quizás como unos 20. Claro, pero tienen enlaces covalentes, que son las gráficas que yo les mostraba, ¿no? Pero de estructura, de la estructura secundaria, hasta donde sé, no se dice nada en esos 2 artículos, que de hecho son de 2 autores. Un grupo de trabajo nada más, a eso me refiero, que son 2 autores de un solo grupo de trabajo que están con esta línea de investigación. Eso sería estructura secundaria. Ahora, la parte de estructura terciaria tampoco. Yo creo que tendría relativamente poca, pero no sería ocioso echar un vistazo para entender un poco más la estructura en estos diferentes niveles jerárquicos que tienen las macromoléculas. Y creo que la compañera que estaba acá en medio, compañera, ¿sí? Adelante, por favor. No sé si la persona, ¿sí? Puede ser por acá. Gracias. ¿Sí? Yo estuve estudiando la carrera de biología aquí en la facultad y posteriormente comencé la carrera de física y de matemáticas, que no terminé, pero me llamaba mucho la atención la ciencia de superficies. Y en las superficies hay como muchos fenómenos bastante raros. Me llamaba la atención cómo las cosas orgánicas que interactúan con las cosas inorgánicas, cristalinas, modifican sus propiedades físico-químicas. Y entonces comencé a trabajar en un grupo que caracterizaba apatita, que es una de las posibles fuentes, que no se ha demostrado desde luego, una de las posibles fuentes del fosfato en el universo para los sistemas vivos. Y este fosfato, este cristal de fosfato estaba interactuando con una macromolécula también. Y entonces cada vez más me fui centrando en ese tipo de trabajos y luego comencé a trabajar en las propiedades eléctricas a nivel molecular de este mismo tipo de sistemas. Y entonces me invitaron a trabajar en este grupo en donde se discuten las propiedades en la nanoescala de estas interacciones orgánico-inorgánicas, ¿no? De los cristales con los compuestos orgánicos más simples. Yo estaba trabajando con compuestos orgánicos muy grandes, de grandes pesos moleculares, pero pues estos fenómenos tan complejos ya se alcanzan a ver en sistemas moleculares muy simples, muy simples, como el caso de la glicina. Yo describí, por ejemplo, en la glicina, en primera, su capacidad de tener una preferencia estructural en los tipos cristalinos al interactuar con un campo magnético estático. Y lo otro, que es una propiedad nueva también, es que alcancé a ver que la glicina entiende los campos eléctricos. Y entonces esto nos pareció, y esto me parece a mí todavía importante, para darle sentido a esta
como filosofía de interacción de los compuestos orgánicos con los cristales en la dirección de la selección natural molecular, porque no todos los compuestos están reaccionando de igual forma, aunque sean parecidos. Y entonces a mí me pareció importantísimo eso, muy buena pregunta, gracias. Pero luego viene la otra parte más extraña, que no somos la mezcla racémica como de racimo, de rama, es decir, no somos de chile, de dulce y de manteca, somos aminoácidos L, fosfolípidos D, azúcares D. Entonces, ¿cómo esto que vieron María Laurent y Louis Pasteur hace 200 años, casi, ¿no? Que vieron María Laurent y Louis Pasteur hace 200 años, resulta que nos abrió un panorama distinto de la ruptura de la simetría en todo el universo. No solamente en cómo están las propiedades de los electrones y la interacción con los núcleos, etcétera, sino cómo están las galaxias. Si nos imaginamos una galaxia como un pulpo apachurrado, quizás asimétrico en una dirección, tenemos también galaxias izquierdas y derechas. Entonces, esto me llevó también a esa parte de la ruptura de la simetría en sistemas biológicos, que a mí me parece una cosa terriblemente aterradora, ¿no? Terriblemente oscura, valga la redundancia, ¿no? Y por acá, por favor. Yo tengo una duda. Sí, compañera, adelante, por favor. Bueno, escuchando la conferencia me di cuenta que se relaciona mucho con la parte de la física y del universo. Y quería preguntar si la selección molecular tiene que ver con la evolución del universo, a cuestiones de ya, pues de la teoría del Big Bang, de cómo interactuaron esas moléculas, de chocaron entre ellas, etc. Sí, seguramente sí. En el caso de los artículos, por ejemplo, de Sidney Fox, tiene otros dos autores que me parecen muy importantes. Nakashima me parece es uno y otro se apellida Harada. Y Sidney Fox hacen experimentos en donde ponen algunas mezclas, aminoácidos solos y aminoácidos mezclados, y ven que para generar otros sistemas más complejos no se generan de igual forma, pero están utilizando otros parámetros, lo que me llevó a mí a pensar en esos artículos de los años 50 y 60, que estas estructuras moleculares tan simples sí pasan por esos procesos, de selección a nivel local, pero la cosa es que eso es a nivel experimental en el laboratorio. Pero si nosotros nos vamos es decir, estas personas están trabajando en el enlace peptídico en los años 40, en los años 50, Linus Pauling, etc., Rosalind Franklin, Watson, Crick, Maurice Wilkins, etc., en la estructura del ADN de proteínas, el mismo Linus Pauling, etc., y ven que sí hay como diferencia la estructuración de estas macromoléculas bajo ciertas condiciones. Es decir, son cosas que están pasando en el laboratorio, ¿no? Pero ¿qué pasa entonces con estos experimentos de los años 60, 70, etcétera, en donde recuperan meteoritas como el meteorito Allende, que tiene una antigüedad parecida a la del sistema solar, y más o menos el de la Tierra, quizás un poquito más antiguo el meteorito Allende, y le hacen extractos con agua caliente, con solventes orgánicos calientes, les hacen algún tipo de microscopía, etc., y ven lo que sea. Y lo que alcanzan a notar es que esta composición química se parece muchísimo, en muchos aspectos, a la composición química que tenemos los seres vivos. Eso nos hace ver de alguna forma que las interacciones están siendo muy activas en todo el universo. En las nubes, por ejemplo, moleculares, se alcanzan a ver señales de algunos compuestos, o se hacen simulaciones, en donde sí vemos que hay un montón de moléculas orgánicas de muchos tipos que se parecen ya a las cosas biológicas. Sí, estoy completamente de acuerdo, compañera. Sí se debieron dar interacciones de todos los tipos o de muchos tipos, tendientes hacia una cosa específica en el sentido de los sistemas vivos. Y esto nos lleva también a reconsiderar o a preguntarnos si los sistemas vivos que tiene el universo en otros lados, porque muy seguramente los hay, se parecen de alguna forma al sistema vivo que tenemos aquí, ¿no? Y al que pertenecemos también. Gracias. Adelante, compañera, por favor. Gracias. Bueno, a mí me surgió la duda de, o sea, si sí ha sido como una gran cantidad
Gracias, eso es muy buena pregunta, compañera. Muchas gracias. Pues si nosotros hacemos el extracto, por ejemplo, de lo que tiene el meteorito de Allende o Murchison, etcétera, muchos otros, y lo comparamos o vemos, valoramos qué es lo que tienen, los comparamos estos contenidos orgánicos con los de una roca volcánica, serían cosas relativamente parecidas. En la parte mineralógica, ¿cómo se ve este meteorito, por ejemplo, así medio rocoso, ¿no? Se vería como el basalto, pero este basalto que está aquí, etcétera, pues tiene elementos radiactivos, tiene compuestos orgánicos metidos, etcétera, ¿no? Entonces, si vemos estas rocas volátiles que están allá afuera de nuestro planeta, de nuestra contaminada nave espacial, y que caen y las analizamos, lo que vemos es que sí tienen, aunque tienen algunos sistemas moleculares algo complejos, sí notamos que los sedimentos o las cosas que se llaman biofirmas, sí se puede aumentar la complejidad de toda esta familia de materiales orgánicos. Si alcanzamos a ver cómo hay una evolución en la estructura y también en la fisicoquímica de este tipo de compuestos. Un ejemplo de este sería, si yo tengo en mi tubito Eppendorf, en donde estoy haciendo experimentos, y tuviera glicina, por ejemplo, nada más. La caliento, la enfrío, la hidrato, deshidrato, etc. Y entonces analizo qué tengo. Voy a obtener, por ejemplo, 5 cosas. Si yo tengo glicina con alanina, con lisina, otros compuestos, los caliento, los enfrío, les pongo campos magnéticos, etc. Y veo que ya no me salen esas otras cosas. Tengo 80 cosas, por decir algo, ¿no? Entonces, si hay un fortalecimiento y un aumento de la dinámica hacia la complejidad en el tiempo, en el universo, diría yo. Hay artículos que hablan, por ejemplo, en algunas simulaciones, cuánto tiempo debió pasar para la formación de compuestos parecidos a los azúcares o a los ácidos orgánicos o a los aminoácidos, y eso debió ser muy tempranamente en la formación, un poco después de la formación del universo. Y bueno, pues hasta nuestros días vemos que hay un montón de complejidad en el espacio, ¿no? Pero ahí viene también viene con otra situación que tiene que ver con la tecnología. Conforme aumentamos el poder de resolución de las técnicas, vamos descubriendo nuevas cosas. Gracias. Adelante, compañera, por favor. ¿Cuál es el impacto que tiene estos descubrimientos en la teoría del origen de la vida en la Tierra, desde el punto de vista de la Tierra primitiva y desde el punto de vista de que la vida se originó a partir del espacio? Muy buena pregunta. A mí me parece, la gente habla en la literatura de 2 tipos de panspermia. Una es la panspermia química, es decir, que hay muchos compuestos químicos volando por ahí en el sistema solar o en la galaxia o en el universo, etc. Y que claro que esa cosa está llevando compuestos químicos a otros lugares. Lo que nosotros vemos en la dinámica, en este dinamismo de nuestro planeta, por ejemplo, la formación de la corteza, con este continente muy antiguo, Bálvara, es que podemos sospechar que ya hubo muchísima energía disponible para modificar compuestos orgánicos relativamente simples hacia compuestos más complejos. Pero no nada más esto, también estos compuestos debieron tener como voy a decir cibernética, un tipo de comunicación con el compuesto inorgánico para arrancarles partes a los cristales, a las fases minerales que les dieron mayor dinamismo. Y esto aumentó la complejidad y este estado de la materia, por ejemplo, las micelas, debieron originarse antes de que se originara la vida, pero para eso necesitamos la cola esta de compuesto orgánico con la cabeza del fosfato, para que esa cosa entienda de qué lado debe ir el agua y de qué lado no. Entonces, si yo tengo estos diferentes procesos de evolución molecular, podría decir, tengo estas cosas orgánicas, por ejemplo, grafito, que eso es completamente abiótico, no tiene nada que ver, o un nanotubo de carbono, un fullereno, etc. Y quiero que reaccione con estas estructuras
y voy a ver en mis simulaciones cómo se me puede formar una micela a partir de esto, ¿no? Estoy dando un salto bastante grande, pero este tipo de sistemas que parten de sistemas orgánicos relativamente simples y de bajos pesos moleculares, necesariamente tuvieron que dar origen a estos compuestos más complicados que ya pueden resultar hasta como máquinas moleculares primitivas. Y esa es la conexión con la parte del origen de la vida. Porque yo hablo, por ejemplo, de la oligomerización prebiótica, ¿no? Se puede hablar también del mundo del ARN, etc. Pero eso tuvo que haber pasado ya en la pelotita. Y la pelotita tener capacidad de comunicarse con el interior y el exterior, como en los experimentos de Ponamperuma y de Luigi Luisi, ¿no? Tener un tipo de cibernética que me está conectando las cosas, pero necesito en este rompecabezas tridimensional tan complejo, necesito las piezas del rompecabezas, ¿no? Y de ahí necesito la parte orgánica y también la parte del medio cristalino o inorgánico, ¿no? Sí, compañera, adelante, por favor. Gran pregunta. No tenemos idea. De aquí nada más tenemos, de esta caja negra, nada más tenemos el resultado, ¿no? De esta caja negra nada más tenemos el resultado. Lo que vemos aquí es que si yo tengo un equipo donde voy a hacer mis reacciones químicas, voy a obtener las cosas casi mitad y mitad. Los experimentos de Fox, Arada y Nakashima, me parece, ellos lo que toman son diferentes juegos de aminoácidos y lo que quieren es no la síntesis del aminoácido para ver cómo se sintetiza más el L, sino cómo estos aminoácidos no siempre o no en todas las mezclas generan mezclas al azar. Lo que me estaría dando ahí un tamiz, un filtro en la dirección de la oligomerización, que es muy fácil de ver, ¿no? Pero si nos vamos un paso hacia atrás, en la síntesis del aminoácido, ¿qué me podría estar generando el autoensamblamiento y la síntesis nada más de aminoácidos L, por ejemplo? Ni idea. Y además hay otra cosa, hay racemización. O sea que los aminoácidos L, cuando nos morimos, pasan a ser D y se detiene al 50%. Es decir, que también hay una comunicación entre los elementos quirales, L y D, que le dicen a la fisicoquímica del L, pásate a D, pero nada más hasta el 50%. Entonces es una cámara oscura ahí muy difícil, muy difícil. Esa parte de la quiralidad es... Siento yo que pues el premio gordo en la investigación de la fisicoquímica compleja. ¿A qué nivel nos lleva esto? Pues no solamente al de las galaxias, también casos extremos o extremadamente raros y terroríficos, como el que aparece publicado en el libro de Martin Gardner, que es un matemático, que escribía en la parte de las últimas páginas de Scientific American, me parece. Y tiene un libro que se llama La izquierda y la derecha en el cosmos. Entonces dice que el vuelo de los murciélagos, dependiendo de las especies, etcétera, siempre es en una dirección, ¿no? Un giro. Pero pues habrá otros allá que tienen otro giro, ¿no? O sea que cuando hablamos de quiralidad y simetría espejo hablamos de giro, ¿no? Casi. Entonces, esa es la pregunta del millón, ¿no? Claro, pero vemos el resultado. Vemos el resultado. Somos izquierdos en unas moléculas y derechos en otras. Nada más, ¿no? Pero es una gran pregunta, sin duda. Gracias, compañera. Sí, compañera, adelante, por favor. Hay evolución molecular en todo el universo. Ahora, que esta evolución molecular nos lleve a compuestos de relevancia prebiótica, también, solamente que la formación de los sistemas vivos ya es
como otro nivel de organización de la materia. Es algo sumamente complicado. Yo sí creo que debe haber por ahí en otro lugar del universo un sistema vivo. No sabría tampoco en qué nivel de evolución, pero tendría que parecerse por lo menos al código genético acoplado que tenemos aquí, es decir, este cuadro que vemos de ciertos pedazos de ADN que nos van a señalar qué aminoácido se tiene que enlazar con qué otro aminoácido. Entonces, en términos de evolución molecular, sí, pero ¿qué tan avanzado podría estar algún otro sistema macromolecular para parecerse a algo vivo? Ahí me parece un poquitito más complicado. Debe haber, porque el universo es gigante, absolutamente gigante, ¿no? O sea, no sabemos ni siquiera si es infinito o está confinado. Por ejemplo, yo pienso que está confinado. Si fuera infinito, tendrían que estarse generando cosas constantemente, ¿no? Y nosotros no estamos viendo que haya síntesis de cosas. Pero evolución molecular me parece que sí. ¿A qué nivel? Eso está difícil de ver. Soy muy grande, estamos viendo pues casi cosas que pasaron hace miles de millones de años en las señales que vienen de algunas estrellas y así, ¿no? Gracias, compañera, muy amable. Adelante, compañera, por favor. Por ejemplo, para hacer los autoensamblamientos, si voy por la calle de repente y veo una mancha de aceite que dejan por ahí los adictos al diésel y a la gasolina, entonces lo que veo es que hay diferentes patrones de luz, ¿no? Con el reflejo de la luz. Estas moléculas se ordenan, bueno, eso tiene que ver con el ángulo del reflejo de la luz, pero también con el ordenamiento de los diferentes tamaños de las moléculas, porque se ordenan de forma diferente a nivel molecular, valga la redundancia. El sistema de comunicarse, de cibernética digo yo, el sistema de comunicarse es a partir de los sitios hidrofóbicos interactuando con sitios hidrofóbicos y de los sitios hidrofílicos interactuando con sitios hidrofílicos en las moléculas. Si nosotros agarramos, por ejemplo, mantequilla y la disolvemos en agua caliente y la agitamos, que eso fueron muchos experimentos que hizo Alfonso Luis Herrera, no con mantequillas, pero sí con otras cosas parecidas, podemos ver en el microscopio de luz la formación de pelotitas, que es lo que hizo más o menos Cyril Ponamperuma en este artículo del 82. Entonces, si yo le pongo radiación ionizante o si estructuro estas pelotitas, dependiendo de lo que yo le ponga alrededor, cambios de temperatura, de sales, etcétera, hasta la radiación ultravioleta, voy a ver cómo las pelotitas igual se me hacen chiquitas o grandes, etcétera. Ahí ya hay una comunicación, por ejemplo, entre mi micela y las moléculas de agua. Claro que si yo le estoy modificando las temperaturas se traducen en los cambios de las vibraciones de las moléculas. Una vibración de la molécula a tal temperatura le va a indicar a esta zona de la micela que tiene que abrirse y dejar salir agua, por ejemplo. A esto me refiero, a la interacción molecular. A la interacción molecular que da como resultado propiedades nuevas. Muy buena pregunta, compañera, muchas gracias. Adelante, compañera, por favor, muchas gracias. Bueno, acaba de mencionar que usted cree que está confinado, pero ¿cómo es posible eso si la expansión del universo pues está constante? Claro, no tengo la menor idea y no creo que haya astrofísicos que lo sepan tampoco. Pero sí es cierto, ¿cómo es posible que se estén dando esas cosas? No tengo la menor idea que nos estemos expandiendo y eso esté ahí de forma constante, ¿no? Sí, y que no se sepa si el universo es... O sea, creo que el hecho de que no tengamos cosas que están surgiendo y así casi como mágicamente tiene que ver con que no se puede estar generando ni materia ni energía de la nada, sino que la materia y la energía de nuestro universo es constante y que eso no nos permite estar yendo hacia el infinito, ¿no? Sí son problemas muy profundos de la investigación. Es una gran pregunta, compañera. Gracias.
Compañero, por favor. Sí, retomando un poco lo que comentaste, Patito, ¿qué otra cosa sería necesaria como complemento a, por ejemplo, la variación que hay para tener una idea más concreta del nivel de complejidad química que hay en otros puntos del universo? ¿Y en qué punto podríamos decir que estamos más cerca de tener una idea más clara de esto? Los datos astrofísicos, por ejemplo, de las señales de nubes moleculares cada vez más refinadas, nos dan, por ejemplo, la composición que hay en estos sitios en el universo. Y eso me parece que nos acerca un poco más al potencial de generación de moléculas tendientes a cosas más complejas como las moléculas que nos interesan en la línea de investigación de química prebiótica, por ejemplo. La otra es como cuál es la forma de valorar estas modificaciones tendientes hacia esta complejidad. Pues hay muchas. Si respondo mal me dice, compañero, por favor, pero me parece que en este sentido lo que tenemos a la mano es lo que nos está indicando más o menos hacia dónde tendrían que ir todos estos sistemas para ver si nosotros con esas señales de las nubes moleculares podrían dirigirse hacia tal o cual lugar en el sentido físico-químico, por ejemplo, la formación de una célula o alguna cosa así. Es decir, pero también las señales no son tan sencillas de evaluar. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, uno de esos espectros que vienen de no sé dónde, yo creo que difícilmente podríamos ver algunas sustancias químicas más complejas que la que veríamos en un sedimento muy antiguo o una roca volcánica o alguna cosa así. Si respondí bien, dígame, compañero. Si no, lo aclaramos, no pasa nada. Esperemos que tengamos tiempo, además. Comenzamos un poquito tarde, les pido una disculpa también. Adelante, compañero, por favor. ¿Se han topado en el laboratorio así con, por ejemplo, alguna retrospección de los métodos, por ejemplo, como agregar o quitar elementos como a la ecuación? Sí, es una muy buena pregunta. Y un caso extremo, me parece, que es el uso del material de vidrio, por ejemplo. Un investigador, me parece que se apellida García Ruiz, de la Universidad de Granada, en España, hizo experimentos. Muchos de estos experimentos, como los de Alfonso Luis Herrera, o Arada, o Fox, o lo que fuera, Urey, Miller, etc., pero en lugar de poner matraces o material de vidrio, utilizó otros tipos de materiales y obtuvo alguna variante en los resultados, ¿no? Claro, ahí cualquier cosa que se les ocurra a ustedes va a ser útil para revalorar las cosas que estamos viendo en el laboratorio, sin duda. Fer, por favor, sí. Simplemente para confirmar, cuando se hicieron experimentos con moléculas sencillas como amoníaco, metano, para formar orgánicas más complejas, sí confirmaron que eran los anteriores investigadores, que era la formación de 50 y 50 en caso de haber tiralidad. Sí, muy, muy parecida. Y hasta la fecha eso es una interrogante, es una muy buena pregunta. Aquí hay una cuestión también, buena pregunta en dos aspectos. Uno, sí se generan estas mezclas racémicas, pero hay otra cosa que está rara. El aminoácido más simple, la glicina, se genera casi más que los demás, y la glicina no tiene quiralidad. Pero la cosa es que si tú extraes glicina y la cristalizas, la autoordenas, la autoensamblas en cristalitos, estos cristales ya te dan señales izquierdas y señales derechas. Es decir, sí, se generan mezclas racémicas, pero también se genera mucha glicina. Solamente que la glicina, aunque no es quiral, genera cristales quirales. Pero sí, justo esto es una cosa típica. Hay algunos experimentos también muy discutidos en donde se da una selección molecular hacia la izquierda o la derecha en las moléculas. La reacción de SOA y varias más, ¿no? Pero sí, normalmente da ese tipo de resultados, 50-50. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Si no hay más preguntas, voy a
proceder a tener su constancia y su tasa al doctor. Y permítanme un momentito para los anuncios. Doctor, pues muchas gracias por su participación en esta semana de los procariados. Muchísimas gracias. Y su tasa. Gracias. Gracias. Gracias, Has. Bueno, chicos, pues ya estamos en el penúltimo día de la semana de los procariantes. Esta fue la sesión 8. Los códigos QR para que registren su participación están en la columna de la entrada, para los que están por conseguir su constancia de participación en estos eventos. También nos comentó que está el profesor Antonio, que mandó a sus alumnos y que les pidió que se apuntaran en la lista. También ahorita el doctor Diego les va a compartir, y por favor los invitamos muy cordialmente a que sigan asistiendo. Mañana ya solo vamos a tener una sesión a las 11, una a las 12, a la 1 vamos a tener una premiación del concurso de dibujo, y pues también vamos a tener una partida de pastel porque ya tenemos la 15ª semana de los procariantes. Entonces están cordialmente invitados. Y pues no olviden seguirnos en redes. Esta conferencia ya no nos pusimos de acuerdo, pero la vamos a subir. Nos está acompañando afortunadamente Ciencias TV, que se va a encargar de compartirnosla y nosotros de difundirla a través de nuestra página. Pues muchísimas gracias, me da gusto su entusiasma participación y las preguntas que le hicieron al doctor. Creo que siempre quedan muchas dudas, y de cualquier forma pues pueden, si gustan, acercarse. El investigador, como les comenté, del Instituto de Ciencias Nucleares, aquí en la UNAM, pegadito, la barra de al lado. Muchísimas gracias, hasta luego. ¿Puedo hacer un comentario final? Sí, el doctor quiere hacer un comentario final. Pues muchísimas gracias por sus preguntas, por sus comentarios. Fueron formidables. Mi sugerencia a la profesora Aguilar Medina es que para los siguientes eventos se haga un compendio de las preguntas y de las respuestas dadas. Yo creo que podrían salir algunas publicaciones muy bonitas y muy interesantes, y también enriquecedoras para nuestra comunidad. Muchísimas gracias.